Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso número 1. Vamos a continuar con esta serie, Una iglesia sin sabiduría. Este es el tema número 10. Ahora vamos a ver, hermanos, el caso contrario. La semana pasada vimos la parte de maduros. Ahora vamos a ver a los inmaduros. Vamos a ver que, hermanos, ser inmaduro es parte de un proceso. O sea, todos iniciamos allí siendo inmaduros, y ahora vamos a ver algunas cosas de los que es ser inmaduro. La falta de sabiduría viene cuando por causa de la pereza continuamos ahí. Sí, hermanos, la inmadurez en un tiempo determinado es un problema en la iglesia, Es un problema, una iglesia inmadura que por falta de sabiduría no está madurando, es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque pues la gente, como vamos a ver en este pasaje, actúa como los de afuera. Como los de afuera, son cristianos, pero actúa como los de afuera, razona como los de afuera. Y una de las cosas que tienen, que son partidistas. ¿Sí saben qué es eso? O sea, significa que parece como si fuera un partido político. O sea, estoy del lado de a ver de quién me conviene, ¿verdad? O sea, la gente a veces no se guía simplemente por el color de un partido, sino se guía si le cae bien, si le conviene, ¿no? Lo que está proponiendo, cosas así. Y a veces eso pasa en la iglesia. O sea, cada quien tiene a quien le gusta cómo predica, cómo enseña, cómo dice. Y eso es eso es una inmadurez cristiana, O sea, cuando tenemos ese punto partidista, hermanos, va a traer muchos problemas. O sea, como les digo, empezamos allí, pero cuando ya continuamos allí por tiempo, es un problema, la verdad. Vamos a leer allí 3:1 de primera carta a los Corintios. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, aquí, hermanos, un carnal no es uno del mundo, ¿ok? El contexto lo dice, o sea, el contexto aquí Pablo está hablando de gente de la iglesia cristiana, pero un maduro es aquel que está avanzando, que es espiritual, que, como vimos en el capítulo anterior, juzga todas las cosas como la palabra lo dice. Pero un inmaduro es uno que juzga las cosas según la carne, ¿okay? Según como él cree que están pasando las cosas, según como él cree que deberían de ser las cosas. Dice ahí: os di a beber leche y no vianda. Ahí viene un problema. ¿Saben cuál es un problema de una iglesia inmadura? Que no podemos enseñar cosas más avanzadas porque no las entienden. No salimos de unas cosas porque no avanzan y no avanzan y no avanzan. Y no entienden. Y tenemos que volver a regresar otra vez. Y se les pregunta qué vimos o qué cosa. Y es un problema, porque la iglesia pues no crece y no crece. Dice: porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ven el problema que está habiendo en Corinto. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, ustedes actúan como los de afuera, eso significa. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Verdad? O sea, cuando tienes preferencias y cosas así, pues eso es una inmadurez, es una inmadurez. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Parece como que en estos versos Pablo retoma lo del capítulo 1 hablando de divisiones. Pero vamos a ver aquí, hermanos, que no es que sea una división en el sentido de que, como lo vimos en el capítulo 1, de que yo quiero dividir la iglesia
y meto discordia, meto muchas ideas falsas, empiezo a meter intriga, empiezo a meter muchas cosas. No, en este caso, hermanos, es no querer aprender. No querer aprender y tener como fundamento un hombre antes que Cristo. Y hermanos, eso se vio muchas veces. Cuando aquí iniciamos Casa de Oración, mucha gente llegó, no por el Evangelio. ¿Por qué llegó? Por el nombre. Y por quién pues está detrás de todo eso. Y eso, hermanos, es de un niño. Y se entiende de alguien que es un niño. O sea, yo lo comprendí. No, pues es que ¿cuándo va a venir este fulano de tal? El que aquí, yo le dije, pues no sé. Un día va a venir tal vez, ¿no? Pero ¿se dan cuenta cómo es un niño? O sea, va por el hombre. Por el hombre, por el hombre. Y eso es una inmadurez. Digo, todos tal vez comenzamos por ahí. Pero tenemos que avanzar. ¿Cómo? Tenemos que entender que todos son siervos de Dios y que todos estamos trabajando para una misma cosa. Cuando no entendemos eso, por eso tenemos ese tipo de ideas de que, no, pues es que a mí me gusta cómo predica fulano, sutano, perengano. Yo tengo casi la frase que él diga, esa es mi bandera. No va por ahí, hermanos. Eso es un símbolo de inmadurez. O sea, tenemos que madurar. Tenemos que ir hacia adelante. Vamos a ver otro pasaje, Hebreos 5:11. Vamos a analizar un poquito este pasaje, porque aquí nos dice por qué la gente se queda en inmadurez. Y eso se queda allí por pereza. Cuando tienes pereza espiritual, de que tú no quieres avanzar, tú no quieres estudiar, tú no quieres conocer más de Cristo, va a traer un problema para ti y para la iglesia. Y como les dije, uno de los problemas que trae es que no podemos explicar más cosas. Y vean cómo lo dice Hebreos, dice, acerca de esto, hablando del contexto es el sacerdocio de Cristo, el autor de Hebreos quiere profundizar más acerca del sacerdocio de Melquisedec. Pero vean cómo lo dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho, ¿qué? Tardos para oír. Ese es un inmaduro. O sea, es como que nada más tardos para oír significa, es una persona, es un cristiano que solo oye lo que quiere oír. Nada más que oye lo que quiere oír, no oye todo el consejo de Dios. O sea, hermanos, hay partes en la Biblia que no nos gustan. Es obvio, a la carne no le gusta leer esa parte, ¿no? O sea, ¿a quién le gusta leer que pues tienes que arrepentirte de las obras de la carne, ¿no? Y que tú vas leyendo la lista de las obras de la carne y pues con algunos nos identificamos, sí, porque pues aún pecamos, hermanos, aún tenemos fallas, aún estamos luchando. Pues eso a la carne no le gusta. Y queremos como que omitir esas cosas. Y nos hacemos tardos para oír. ¿Por qué? Porque no entendemos ya muchas cosas que deberíamos haber ya entendido. Dice, porque debiendo ser ya maestros, ese es un maduro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros fundamentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, algunos comentaristas comentan de este pasaje diciendo, leche aquí significa hablar de las cosas que Cristo hizo en la tierra. La leche, el alimento sólido es las cosas que Cristo hizo después de su muerte. Y eso tenemos que entenderlo, hermanos. O sea, es qué bueno conocer la vida de Jesús, sus milagros, el monte de las bienaventuranzas, Juan 14, Juan 15, la vid verdadera, Juan 9, el ciego de nacimiento, Juan 4, que es las bodas de Caná, y todo ese tipo de cosas está bien. Pero ¿qué podemos decir ahora de las cosas que Cristo está haciendo cuando está sentado a la diestra de Dios? Preparando un lugar. ¿Qué significa eso? Pues eso significa todo un cúmulo de bendiciones que están referidas en Efesios 1 y Efesios 2. Tenemos que entender muchas de esas cosas. Eso es alimento sólido, hermanos. Y todo aquel que participa de la leche, versículo 13, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez.
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. ¿Se dan cuenta? Cuando hay un inmaduro, su fundamento no es Cristo, es otra cosa. O sea, empieza a fundamentar su vida en sentires, en yo creo, yo pienso, es que fulano dice, es que sutano predicó así, no, es que yo vi en el TikTok así, y fundamentan su vida en ideas así, pero no en la palabra concreta de cómo se dice y cómo es. Por eso hoy, hermanos, vemos tantas cosas en internet, en verdad. O sea, hay gente que sube videos explicando ciertas cosas y dan pena. En verdad dan pena. O sea, dices, ¿cómo es posible que esta gente se atreva a subir ese tipo de cosas que es simplemente una equivocación? Una equivocación, dice, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios de verdad lo permite. Versículo 9 del capítulo 6. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quién es un inmaduro? Es un impaciente. Es un impaciente, no soporta muchas cosas. Un inmaduro es aquel que no quiere servir por no sufrir. No quiere servir por no sufrir. Ah, me van a criticar. Pues sí. Pues ¿para qué te digo que no? Sí. Pues sí. ¿Para qué te digo que no? Sí. Pues sí. Y hasta que no critique no vas a servir. Eres un inmaduro. No es como dicen, no, es que no voy a la escuela porque me obligan a hacer tarea, por eso no voy. Dices, a ver, hijo, o sea, es parte de formar tu carácter, es parte de saber pues, que tienes que hacer trabajo, pues es obvio. Pero así es un perezoso, es un inmaduro. ¿Cuál? Pues no sirvo porque pues, es que me piden mucho. Tengo que llegar más temprano, es que tengo que hacer otras cosas, tengo que comprar el uniforme, tengo que vestirme de otra cosa, comprar la playera de Ibri, muchas cosas, y pues yo como que no. ¿Se dan cuenta cómo es un inmaduro? O sea, siempre pone excusas. Y vean lo que dice aquí. Y vean el ejemplo que pone el autor de Hebreos. ¿Pone a quién? A Abraham. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ya lo vimos, ¿no? Lo estamos viendo los días domingos, cómo pasa muchas pruebas Abraham. Eso es esperar con paciencia. O sea, vas caminando, vas sirviendo a Dios y te vas encontrando con pruebas, te vas encontrando con dificultades, pero aquel que espera con paciencia, ¿qué? Alcanza la promesa. Un maduro es aquel que sabe que así es esto. ¿Va a servir? Sí. ¿Se va a equivocar? Sí. Sí. ¿Lo van a criticar? Sí. ¿Y va a escuchar que otro lo hace mejor que él? Sí. Y la paciencia no es que, pues aquí espero, no, es formar carácter. Ese es un maduro. Un inmaduro es aquel que pues, no quiere sufrir y por eso pues no lo hace. No lo hago por esto. Los oídos, hermanos, que alguna vez estaban listos para oír, ahora estaban atontados y eran incapaces de recibir verdades profundas. Hermanos, como un pastor con un rebaño menos que perfecto, el autor reprende amorosamente a sus lectores. Y no es quejarse con ellos, sino más bien decirles que esa pereza al servicio de Cristo va a traer muchas dificultades. Cuando la congregación es inmadura, hermanos, es perezosa para aprender, porque no saben soportar, no saben esperar en Dios, buscan lo suyo, nada más.
Buscan lo suyo, o sea, tú los ves que no quieren, también no quieren servir porque ellos quieren ganar el mundo. O sea, son cristianos, pero quieren ganar el mundo primero. Y después, pues ya verán si sacrifican algo por Dios. Sí, hermanos, el servicio requiere sacrificio, ¿sí? Entonces como que pues la piense como que no, pues sacrificar mi hora de juego, sacrificar el que esto, el otro, lo demás allá, pues como que no me conviene esto, mejor no. ¿Y por qué no? No, pues es que no tengo tiempo. Pero después pues los ves inmaduros que pues, andan en otros lados. Y no es malo que vayamos a otros lados, hermanos. Pero el inmaduro no sabe distinguir ese tipo de cosas. No sabe distinguir. En lugar de ser maestros, necesitan que alguien les enseñe nuevamente cosas primarias. ¿Cómo podemos alimentar a infantes con alimento sólido si son niños? No podemos ir más allá. Una iglesia sin sabiduría, hermanos, está en esta etapa. Se hacen perezosos para aprender. Ese anhelo que tenían de aprender se ha perdido. Ahora viven para sí mismos. Las profundas verdades de Dios no les son reveladas al lector casual, hermanos. Las verdades profundas de Dios no les son reveladas al lector casual o desinteresado, sino al lector cuidadoso y constante. Independientemente de lo que agita nuestra vida y que tan rápido pase cada día, necesitamos encontrar oportunidad regular para el estudio serio de la Biblia, hermanos. Por eso con muchos les digo, no, mira, si en las cosas naturales no puedes, ¿qué será en las espirituales? O sea, no vas a poder. Es como cuando dice Primera de Juan, ¿no? ¿Cómo dices amar a Dios y a tu hermano que lo ves no lo amas? ¿Cómo amarás al que no ves? Esto es lo mismo. Cuando las cosas terrenales o las cosas que son de tu vida personal, constancia, estudio personal, no puedes con eso, ¿podrás con las espirituales? Las espirituales son más difíciles. Hermanos. Siempre habrá creyentes que son consagrados y participan con buena voluntad en las buenas actividades de la iglesia. Pero también están los apáticos. Con relación a su interés en las cosas espirituales y el servicio para el Señor. Están los apáticos también, ¿sí? Y esto lo podemos ver en la iglesia, hermanos, porque el perezoso es el que siempre se anda quejando. Es el que siempre se anda quejando y no tiene gozo del Señor. Siempre anda amargado y nada lo llena. Por eso él no viene, ¿no? Y excusas tendrá muchas. Que no tiene dinero, que no le da tiempo, que todos son hipócritas, que a qué vienen, nada más vienen a criticarlo y cosas así. Eso es un inmaduro. Un inmaduro es un perezoso que tiene dudas con respecto a verdades espirituales que ya le deberían haber quedado claras. Ese es un inmaduro. Y las demuestra, hermanos, razonando de manera equivocada las escrituras. Las sabe, pero las sabe mal. El perezoso, hermanos, es un blanco fácil de Satanás porque no quiere servir a Dios, pero sí sirve a la carne. No sirve a Dios, pero sí sirve a la carne. Entonces, hermanos, hablando o analizando esto en la epístola de los Hebreos, retomamos Corintios. Alguien que es un inmaduro es alguien que tiene pereza, que es un lector no constante, sino lee cuando puede y estudia cuando puede. Es uno de esos cristianos que lee la Biblia cuando tiene un problema. Ahí sí se aferra a la Biblia. Pero cuando todo va bien, pues la Biblia es algo que, pues a ver si le da tiempo a hacer. Entonces, regresamos a 1 Corintios capítulo 3. Y voy a decir un poquito del contexto de este pasaje. La sabiduría del mundo había desviado a los creyentes corintios. Igual que el mundo exalta a sus héroes, los creyentes en Corinto exaltaban a Pablo, Pedro, Apolos y quizás otros falsos apóstoles.
Estos creyentes egocéntricos se comportaban como en la iglesia les parecía a ellos. O sea, como en el tiempo de los jueces, que cada uno hacía pues, lo que bien le parecía. Y no, hermanos, la iglesia no es eso. La iglesia debe haber orden. ¿Y ese orden quién lo marca? Dios. Dios marca ese orden. Aquí no es para que hagamos lo que querramos. No, hay un orden. Y el orden es de Dios, porque Dios no es Dios de confusión. Así que Pablo les va a presentar 3 ilustraciones para que la iglesia de Corinto entienda que así como un labrador y así como alguien que edifica un edificio tiene que madurar. Un edificio lo empiezan y cuando echan el colado o echan el techo, la primera losa, pues tienen que dejarlo un poquito que madure, que seque el cemento. Bueno, lo mismo. Vamos a ir pasando y hermanos, cuando recién Dios nos llama a un ministerio, pues al principio como que andamos así como que, ay, ¿qué hago, no? Y no voy a hacer esto y no voy a hacer lo otro. Entonces necesitamos ir madurando, vamos a ir madurando. Pero si el inmaduro dice, no, pues ahí se los dejo. ¿Por qué? Pues no les gusta cómo le hago. Pues sí, te vas a equivocar un día, sí. Y te van a decir, hermano, no se hace de esa manera o no está bien hecho esto. No, hermano, es que no es la manera de entregar los niños, no es la manera de anotar los niños, no es la manera en que cómo se reparte los enseres, no es la manera en cómo se canta, no es la... Sí, y que ya por eso ya. Pues es un inmaduro. Tenemos que madurar, hermanos, y tenemos que aprender. Y Dios te va a ir dando, ¿qué? Carácter. O sea, carácter no es que te pongas así ya duro, ya nadie me hable porque todos son aquí bajos para mí, ¿no? Carácter es que empiezas a entender más cosas espiritualmente hablando. Y empiezas, razonas de otra manera. No razonas siempre en la carne, de que no, pues eso lo hizo por mí. No, es que me cerró la puerta del baño así fuerte por mí, porque yo estaba ya helado. Si hubiera estado otro, pues eso que tiene que ver. O sea, ya deja esas niñerías. Tienes que avanzar, madurar. Hay otras cosas más importantes que la puerta. Cosas más importantes. Pablo dice ahora cómo se muestra esta inmadurez. Primeramente, hermanos, es pensar que tenemos un partidismo. Es decir, ¿quién está del lado de alguien o de fulano o de sutano? Y así funciona el mundo, ¿no? Así funciona el mundo. Como ahorita, la invasión a Venezuela, ¿quién está del lado de Maduro y quién está del lado de los que están en contra de que se invadan las naciones democráticas? Y ahí vemos partidismos, ¿no? Partidismo. ¿Quién tiene la razón? Pues la verdad es que ninguno. ¿Por qué? Porque si Dios permitió, hermanos, cuando suceden ese tipo de cosas, cuando Dios permite ese tipo de cosas, revoluciones y cuando hay golpes de Estado, cuando lo logran, esa fue la voluntad de Dios. Esa fue la voluntad de Dios. ¿Entonces fue la voluntad de Dios que lo capturaran? Pues sí, fue la voluntad de Dios. También recuerden lo que dice el proverbio, ¿no? Cuando el necio gobierna, el pueblo clama. Y cuando el justo gobierna, ¿qué? El pueblo entra en alegría. Sí, hermanos, sí. Venezuela no estaba bien. Entonces, ¿lo demás que hicieron está bien? Pues no lo sé, pero Dios decidió así. Pero ¿qué pasa cuando eso ocurre en la iglesia? Pues ahí tenemos un problema. Porque pues ya ves a los que son inmaduros, pues quieren que el pastor de esa iglesia se comporte como el que vieron en el tuyú. Y que predique como el del tuyú. Y que enseñe como el del tuyú, ¿verdad? No. O sea, hermanos, pónganse a ver. Pónganse a mirar varias prédicas de varias congregaciones. ¿Predican igual? No. Entonces, ¿qué te hace pensar que el de tu congregación debería predicar así? O sea, deja esa niñería. O sea, no va por ahí. Dice ahí versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ahí ponle el nombre que tú quieras. ¿Quién es Pancho Pistolas? Que gobierna o que está en la iglesia El Manantial del Siloé. Ahí pastoreaba, el del Manantial Siloé y que su congregación está ya hasta por la Antártida. Ahí está. No, es que ese hermano me ha edificado. Qué bueno. Pero tu fundamento debe ser Cristo. Tu fundamento debe ser Cristo. Ese es el problema, por decir mucho, a mí lo que no me parece mucho de los calvinistas.
Algo que tienen los calvinistas que leen mucho. Leen a Agustín de Hipona, leen a Juan Calvino, Martín Lutero, John Hus. Y entonces, cuando citan ciertas cosas, es que Juan Calvino dijo esto. Y es muy peligroso, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ¿a quién seguimos entonces? ¿A Cristo o a Juan Calvino? O sea, yo no dudo de Juan Calvino, aunque Juan Calvino pues también tuvo sus... Ustedes no saben, pero Martín Lutero también se puso del lado de los ricos y en cierta ocasión él encarceló pobres por estar del lado de los ricos. Sí, Martín Lutero, sí. ¿Y era cristiano? Sí. Pero pues en esa parte él era inmaduro. En esa parte él era inmaduro. Él seguía consintiendo bautizar niños, Martín Lutero. ¿Por qué? Pues venía de esa parte, venía del catolicismo. Él fue el que consintió que se hicieran los nacimientos, Martín Lutero. Entonces, ¿lo condenamos? ¿Lo crucificamos? Pues no, era hijo de su tiempo, Martín Lutero, era hijo de su tiempo. Juan Calvino, lo mismo, él estuvo de acuerdo en una masacre. Juan Calvino. Entonces ya por eso lo crucificamos y ya es falso. Pues si estás fundamentado en un hombre, pues sí. Ese es el problema de un inmaduro. Fundamenta su vida en un hombre. Cuando ese hombre falla, pues ¿qué me espero yo? Pues ¿qué te esperas tú? Pues no fundamentes tu vida en un hombre, fundamentala en Cristo. Él nunca va a fallar. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno es concedido del Señor. Es decir, lo que conoce tal predicador o tal pastor, el conocimiento que Dios le ha dado, eso es lo que Dios le ha concedido a él. O sea, no es que él sea un superhombre, no. Dios le ha concedido que conozca eso. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. No es para que creas que él es Superman o que él es Batman y que ya en la noche sale y ahí salva al mundo. No. Cada cosa en su lugar. Un inmaduro no sabe discernir. Y da atribuciones a las cosas que no son. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿qué? O sea, tú has crecido porque Dios te ha hecho entender, no es porque escuchas a fulano, sutano, perengano, no. Porque hermanos, aún gente o pastores que son muy reconocidos, o sea, en punto mío, yo los he escuchado y en algunas cosas doctrinales han tenido que corregir. O sea, el pastor principal de Casa de Oración, él predicaba ya tiene predicando 30, 40 años. Las primeras prédicas que él predicaba, a muchas, ahora tú oyes predicaciones recientes, él ha dicho, yo prediqué esto hace 30 años, pero hoy vengo a corregir porque muchas de esas cosas que yo dije no son. Entonces, ¿qué pasó? No, pues ya, se cayó del pedestal. Pues es que hermanos, es hombre. Y la revelación es progresiva, y vas a entender hoy cosas, y a mí también me ha pasado. Yo veo mis anotaciones de hace 10 años, pues me digo a mí, yo estoy verde, estaba yo verde allí, y ahora entiendo más cosas, es obvio. Entonces ya por eso ya nadie le enseñe, porque ya, pues como no conoce bien, pues hermanos, si vamos por esas, entonces que nadie te enseñe, porque nadie iba al cielo. Pues nadie iba al cielo, entonces ¿cómo te voy a enseñar del cielo si no he ido? ¿Ven? O sea, eso es de un inmaduro. O sea, no saben distinguir muchas cosas y salen con tonterías como que, ¿por qué me va a enseñar del matrimonio si no es casado? Porque los principios están allí. ¿Cómo va a decir de los hijos si él no tiene hijos? Pues lo mismo te digo, entonces, ¿cómo te voy a enseñar del infierno si no he ido? ¿Ven? O sea, hermanos, eso es de un inmaduro que no ha entendido muchas cosas que Dios ya reveló y que Dios quiere que aprendamos. El que planta, dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, ni el que la riega tampoco, ¿no? Sino Dios, ¿qué? O sea, todo el trabajo que hacen en conjunto los pastores, los diáconos, los coordinadores, debemos de ver a Dios. Ese es el punto de un maduro. Él quiere crecer en Cristo.
sea, él va a pertenecer a una congregación por Cristo, no por, es que ahí yo quiero que me pastoreese. Y cuando ya vio cómo es él, su carácter de ese pastor, que pues no es un paternalista, no se anda, entonces ya no quiere. Así pasó aquí con una persona que venía de una congregación que se desintegró allí, por el Boulevard La Libertad. Y llegó acá, y lo mismo. Y un día me llama, y me dice, es que mi hijo está borracho, venga a verlo. Luego, ¿para qué? Pues ya no vení, no, ya bueno, voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Es que yo al pastor lo llamé para que viera a mi hijo borracho y no vino. Yo no voy a desintoxicar. No, para que le sacara el demonio. Necesitas aprender. Necesitas aprender. Pero mi trabajo no es estar sacando demonios. Ese no es mi trabajo. ¿Se dan cuenta cómo es un inmaduro? Así es. Se andan buscando papás. No, tu papá es Dios, no yo. Pero así andan buscando papá, andan buscando mamá. No, hermanos, eso no es la iglesia. Ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Por eso, hermanos, hay pastores que son muy buenos para evangelizar. Yo les digo aquí, pues el pastor Armando Alducin, ustedes dense cuenta, cuando él predica, es teólogo, pero siempre predica, termina su predicación evangelizando, porque él tiene ese don. Él tiene ese don. Pero dense cuenta, por decir, con Chuy Olivares, él no tiene ese don de evangelizar, él es más teólogo. Él es más ¿se dan cuenta? Y entonces, ¿quién es más de los dos? Ninguno. Cada quien cumple una función dentro de la obra de Dios. Cada quien. Entonces sí, hermanos, hay algunos pastores que no son muy buenos para evangelizar. No son muy buenos. Pero para trazar y explicarte un verso, son muy buenos. Muy buenos. Hay pastores que nunca van a escribir un libro. Nunca lo van a escribir. No son buenos escribiendo. Pero un libro no se hace solo, hermanos. Un libro se hace con varios colaboradores. Por decir, cuando John MacArthur hizo sus comentarios, había otro hermano que se llamaba Henry Tolopilo, y él fue el que tradujo, porque él escribía en inglés. Y ahí no puedes meter solamente el libro en inglés y que lo traduzca, no. Hay muchas cosas que se llaman los cognados bíblicos, todo ese tipo de cosas que requieren meterse en esas cosas. Y Henry es muy bueno en eso. Entonces, ¿te imaginas para hacer un comentario? Se requiere de varios colaboradores, aunque al frente está comentario del hermano MacArthur. Dentro de todo ese trabajo para la iglesia hay que uno que vio, otro que argumentó, otro que redactó, otro que tradujo. Así es el trabajo, hermano. Entonces, ¿quién es mayor de todos? Ninguno. Aunque cada uno recibirá su recompensa, sí, conforme a sus labores. Mira, no es lo mismo alguien que pastoreó toda su vida y murió de muerte natural a uno que a lo mejor fue a dimisión y murió por Cristo. Él recibirá otro tipo de recompensa. ¿Por qué? Es la misma obra, pero pues, obviamente la labor es distinta. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, ya se puso el fundamento. ¿Quién puso el fundamento? Los apóstoles. Ahí dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, hermanos, ya tenemos el fundamento. Por eso ya no hay más apóstoles. ¿Por qué? Porque un apóstol es el que pone el fundamento. Ya no hay más fundamento que poner. Por eso ya no hay más apóstoles. Esa función se terminó. Entonces estamos ¿qué? Sobreedificando. Entonces, pastores, maestros, evangelistas que estamos predicando del fundamento que ya fue puesto. Cuando hay partidismos y empieza a haber peleas, es porque hay gente inmadura que piensa que el fundamento no es el correcto.
La idea partidista de los corintios se basaba en la idea de que entre los apóstoles había competencia, y nada más lejos de la verdad. Nada más lejos de la verdad. Los apóstoles se veían como compañeros de trabajo, siervos del mismo Señor, pero los inmaduros los ven como están echando competencia. ¿Sabe quién tiene la iglesia más grande? ¿Quién enseña mejor? ¿Quién sabe mejor? ¿Quién ha leído la Biblia más veces? Pues hermanos, eso no tiene nada que ver, solo edifica la iglesia. No la edifica, la divide. Esto ocurre, hermanos, muy a menudo, de que muchos van buscando a cierta congregación por cierto pastor o cierto personaje conocido. Y esto es símbolo de inmadurez. Es símbolo de inmadurez, hermanos. Yo voy buscando a Cristo. Eso es lo que debemos de estar buscando. Entonces, seguimos ahí, versículo número 7, voy a seguir ahí. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, hermanos, era Dios quien otorgaba vida a los esfuerzos de ellos. Aún la fe de los creyentes era un don de Dios. Es un error centrar la atención en los siervos. Es un error. En lugar de eso, hay que mirar al Señor de la cosecha, la fuente de toda bendición. No tiene sentido, hermanos, hacer comparaciones entre predicadores o estadísticas, porque Dios es la fuente de todo crecimiento. Hermanos, cuando una iglesia es pequeña y hay un pastor allí, pues obviamente Dios da ese tipo de número, porque el pastor también requiere crecer, también, hermanos, sí, o sea, dense cuenta que nosotros aquí somos como 80 los domingos, más o menos, 80, a veces 90, duplicar el número. Para empezar, no cabemos, 180 personas, no cabemos. Pues dos reuniones requieren 6 maestros en iglesia infantil, 6 maestros, no los tenemos. Requiere 6 o 7 ujieres. O sea, 3 al principio, después en la otra reunión se van a echar otros 3. ¿Los tenemos? No los tenemos. No los tenemos. Hay que limpiar otra vez. ¿Tenemos la capacidad? No. Entonces, ¿qué le falta? Crecer. Sí, es muy bonito ver una iglesia grande. Sí, qué bonito. Sí, se vería muy bonito. Pero eso implica más trabajo. ¿Y uno solo? O sea, hermanos, eso también hay que entenderlo. La iglesia no es el pastor. La iglesia somos todos, en el sentido de que todos hacemos que funcione. Todos hacemos que funcione. Sí, el pastor es el que se ve, obvio. Pero hay muchas cosas atrás que no vemos, que el pastor no hace. No podría. Ver su familia, ver su propia vida, después ver todo lo que implica la congregación. Hermanos, pues lo vamos a matar. Lo vamos a matar un día, porque pues, un día se va a enfermar y de ahí no va a salir. Y todo lo que se detiene, porque solo se basan en él. Y no, hermanos. No, o sea, razonamos así. ¿Y qué quiere decir? Que esa congregación que es grande es fruto, sí, de Dios, que da el crecimiento, pero también es fruto de un discipulado constante. Y que mucha de esa gente no ha querido ser perezosa. Ha querido aprender, ha querido avanzar, ha querido crecer. Entonces, es verdad que Dios ha ordenado que los seres humanos sean sus ministros en la tierra, pero sus esfuerzos serían solo fracasos si carecieran de la bendición de Dios. Los corintios estaban orgullosos de su iglesia y diferentes grupos dentro de la asamblea estaban orgullosos de sus líderes. Pero esta actitud de estar envanecidos estaba dividiendo la iglesia, puesto que Dios no estaba recibiendo la gloria, sino le estaban dando la gloria a los hombres. Y ese es un problema, Ese es un problema. Seguimos ahí. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento
que el que está puesto, el cual es, ya está dicho, ¿Por qué de repente se va por el fundamento, Pablo? Eso ocurre porque cuando exaltamos a un hombre más que a otro en nuestras vidas, perdemos el discernimiento. Y todo lo que diga esa persona, no lo ponemos en tela de duda. En el punto de que si eso dice la palabra, si su razonamiento está de acuerdo con la palabra, no, entonces cambiamos el fundamento. O sea, cuando tú exaltas más a una persona que te gusta cómo predica, te gusta cómo enseña, tú lo exaltas más que a Cristo, lo que va a pasar es que tú no pones en tela de duda lo que él predica. Y él es hombre, y en algunas cosas, sí, yo también en algunas cosas no voy a estar de acuerdo. ¿Por qué? Por muchas razones. Pero por lo regular siempre pasan cosas que son de segundo término. Por lo regular. No importa lo que los hombres puedan pensar de nuestro ministerio, hermanos. Lo que suma importancia es lo que Dios piense. ¿Estás predicando el evangelio o te estás predicando a ti? ¿Cuál de las dos? Menos a esos apóstoles. Ellos siempre hablan de sus viajes, de que tuvieron sueños, de que esto, de que Dios los llevó a no sé dónde. El fundamento son ellos. Pero un verdadero ministro predicará de Cristo. Nuestra recompensa no debe ser la alabanza de los hombres, sino el que Dios, cuando nos encontremos con Él, nos diga: buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. ¿Qué es lo poco? Pues la revelación que tenemos, porque a comparación de Dios, lo que conocemos de Dios es así. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Segunda de Pedro 1:3. Vean cómo la palabra, hermanos, ya vimos en Hebreos, ahorita en Corinto, ahora Pedro va por el mismo tenor. La inmadurez, hermanos, es un problema que si no maduramos, vamos a empezar a tener problemas dentro de la iglesia. Vamos a tener problemas. Y tú hermanos, o sea, yo también me he dado cuenta. Hay gente que es de domingo y un domingo al mes. Y un domingo al mes. Yo sé que tú te has dado cuenta, pues los que son servidores acá, pues se dan cuenta que hay unos que vienen los jueves y otros que vienen los domingos. Y luego vienen los domingos, ¿y saben cuándo hay más problema? Cuando se van a hacer estos convivios de diciembre, de septiembre, esos que casi no vienen, son los que más repelan. No, que está muy caro. No, que para lo que van a dar. No, es que yo no como chile. No, es que yo no como sal. No, es que yo no como azúcar. Y son los que casi no vienen. Y ¿por qué? Porque un inmaduro piensa que la iglesia es como un restaurante. Yo pido lo que quiere, me lo tienen que traer. No, hermanos, no. La iglesia es un lugar donde tú tienes que morir a ti mismo. Tienes que morir a tu viejo hombre, que piensa que todo se lo merece. Tiene que morir. Pero la gente a veces no piensa así. Entonces date cuenta cómo vienen, se comportan como los del mundo. Así que ujieres, no se sientan mal de que pues les das el y como que te ven así como que, ay, pues ¿quién te puso a ti? O ¿cómo se llama? Tú no eres digno de mí ni que me toques. O sea, déjalos. Tú te empiezas a dar cuenta de que, ese hermano es su domingo que viene del mes. Así se comporta. Porque es un inmaduro. Porque como casi no viene, no se disipula, siempre dice que anda en la chamba, ¿cómo se llama? Casi no estudia la Biblia y casi no viene. ¿Qué te esperas? Pues, ¿qué te esperas que suceda con él? Pues es obvio. Mira lo que dice. Versículo 3 de 2 de Pedro 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Lo que Pedro está hablando aquí, y recuerden que esta es su última carta. Es interesante, hermanos, pero miren, cuando nosotros analizamos, por decir, Deuteronomio, analizamos Juan 13, 14, 15, 16, cuando analizamos 2 Timoteo, 2 de Pedro, hagan de cuenta que son cartas que son de hombres que están a punto de morir y les va a recordar algo. En este caso, Pedro, vamos a verlo después, ahí en ese pasaje dice que él ya está pronto a morir. Entonces, lo que está escribiendo es como que su testamento. Está diciendo, yo quiero, cristianos, ustedes, que recuerden estas cosas.
Y una de las cosas que debemos recordar es que la vida cristiana tiene sentido cuando conocemos a Cristo. Cuando conocemos a Cristo. Dice ahí, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Y lo mismo, es en Deuteronomio donde leemos, y las repetirás estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Recuerden que Deuteronomio es la segunda ley. Moisés va a morir y está con la segunda generación y no quiere que les pase lo que a la primera. ¿Qué haces? Recordarles algo que debe de ser el porqué de sus vidas. Cuando Jesús está con sus discípulos y va a llegar la hora que le dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, son las últimas palabras de Jesús a unos discípulos que ya les dijo que hay un traidor entre ellos y hay uno que el que se creía líder, Pedro, que lo va a negar. Ya les dijo eso, entonces están a los apóstoles así como que, híjole, pero no se turbe vuestro corazón. A pesar de lo que les he dicho, no se turbe. ¿Vas a fallar? Sí, no se turbe tu corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. ¿Se dan cuenta cómo es las últimas cosas que tenemos que estar recordando? Así Pablo con Timoteo les decía, predica la palabra, dentro y fuera de tiempo, exhorta, reprende. Estas son las últimas palabras de un padre que va a dejar a su hijo, que ahora él va a tener que continuar solo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poned toda diligencia por esto mismo, y vean cómo dice, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. ¿Se dan cuenta cómo va creciendo? Tenemos que crecer. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez es lo mismo que Hebreos, que quisiera abundar más en este punto, pero no puedo hacerlo porque os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad otra vez. Y Pedro dice lo mismo. Tenemos que madurar y tenemos que ir hacia adelante. ¿Para qué? Para conocer más a Cristo. Vean lo que dice, no os dejarán estar ociosos, o sea, perezosos. Pero el que no tiene estas cosas, o sea, los inmaduros, ¿cómo es un inmaduro? Tiene la vista muy corta. ¿Quién fue un inmaduro? Lot. Lot nada más vio lo que estaba ahí de cerca, el río Jordán. Pero Abraham no vio el río Jordán, Abraham vio la promesa. Ese es tener la vista larga. La vista corta es tomar las decisiones de acuerdo al momento nada más. Y tú ves el momento, pero no te das cuenta de lo que va a venir después. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hay una enfermedad oftalmológica que se llama tener cataratas. ¿No? Se te nubla aquí la visión. Alguien que tiene catarata no ve. Ese es un inmaduro. Un inmaduro espiritualmente no ve muchas cosas que ya debería ver. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Terminamos. La primera debilidad que hubo en la primera generación de creyentes a la que Pedro le quería hablar era la falta de crecimiento en la vida cristiana. Esa es la primera debilidad que hubo ahí. La iglesia estaba dando a luz nuevos creyentes,
pero muchos se quedaban como niños. Muchos se quedaban como niños. Y eso los hacía vulnerables a sus propios temores y a sus propias dudas y a los falsos maestros. Así como su amigo Santiago había escrito, la fe real produce obras reales, Pedro decía, ustedes deben crecer en la vida cristiana. Pedro podía oír las excusas de antemano, ¿no? No sabía que se esperaba eso de mí, que yo tenía que crecer. No puedo caminar sin mis costumbres. No tengo que cambiar mi vida, ya que vivíamos bajo la gracia. Y así comienza mostrándonos, hermanos, que todos los primeros movimientos eran de Dios. No solo reconcilió Dios a todo el mundo mediante Cristo, sino que nos dio la habilidad de crecer. Tenemos que crecer. Entonces, hermanos, la inmadurez es algo por lo que iniciamos, ¿sí? Es algo por lo que iniciamos, pero no es algo a lo que debemos estar acostumbrados. No, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Cuando un judío encontraba a otro maestro, por decir, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Él tenía, sus discípulos eran Juan y Andrés, y lo relata el Evangelio de Juan. Entonces, cuando Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, inmediatamente Juan fue con Jesús. Y entonces le dijo Jesús, ¿ustedes qué buscan? Y le dijo, Rabí, ¿dónde moras? Y él le dijo, vengan y miren. Y a partir de allí siguieron a Jesús. Un judío, cuando estaba con su maestro, y su maestro les dijo, ya no tengo más que enseñarles, entonces buscaban a otro. Que les enseñara. Entonces, lo que significaba era que Juan el Bautista, cuando les dijo, ahí el Cordero de Dios, Juan no tenía nada más que enseñar. Ya no tenía nada más que enseñar. Tenían que seguir a Jesús, porque ese es el maestro de maestros. Entonces, hermanos, sí, va a llegar un momento en que sí, en nuestro proceso vamos a tener diferentes maestros. Yo tuve diferentes maestros, diferentes pastores que escuché, sí, pero al final el que estamos siguiendo es a Cristo. Sí, vamos a tener diferentes pastores, diferentes maestros, y muchos de ellos, pues sí, enseñaron lo que tenían que enseñar. Pero al final tenemos que crecer, hermanos. Tenemos que crecer. ¿En quién? En Cristo. Un hombre es limitado, pero Cristo es la fuente de toda sabiduría. Cristo es la fuente de toda sabiduría. Termino. Si las personas cristianas deciden neciamente no crecer en la vida cristiana, hay algo que no está bien en ellas. Tienen la vista muy corta. Es decir, se preocupan solo por lo que está ante sus propias narices y no se interesan por asuntos importantes de la eternidad. Eso es en realidad peor. ¿Por qué? Porque esas personas están ciegas espiritualmente, no están viendo un peligro espiritual al cual se están exponiendo por no crecer. ¿A qué? A ser engañadas. Por eso los ves al rato que ya andan con los testigos, con los mormones, ya andan en el vudú, andan en el Hare Krishna, ya andan en ese tipo de rollos. ¿Por qué pasó eso? No crecieron. Decidieron no crecer, decidieron no madurar. Son fáciles de engañar, son fáciles de engañar. Entonces, hermanos, la inmadurez es algo por lo que iniciamos, todos. Pero quedarse allí es un error, es un error. Vamos a orar y vamos a terminar, hermanos.